porque sabemos que Él es el todo para nosotros. Sí. Es el que ve todas las cosas y que pone todas las cosas en su lugar y que las tenemos que presenciar, las tenemos como dijeron que vivirlas. Porque si yo no las estoy viviendo, entonces no las puedo ni reclamar a nadie. Sí. Ni reclamar a nadie, entonces los hermanos quieren oír su opinión, ¿va? Pero respetamos como un buen siervo de Dios. Yo les digo, he sentido la presencia en usted en un primer lugar, hermano Samuel en un segundo lugar, la presencia de Dios con nosotros. Porque nosotros no tenemos todos un mismo espíritu que fue igual. Los acomodamos todos en un mismo espíritu y comenzamos a darle fuego a eso que Dios tiene en cada uno de nosotros. Sí. Pero es cuando lo dividimos, como que uno trabaja de una forma, otro trabaja de otra. Yo lo que he entendido en las cosas de Dios, hermanos, es de que el Espíritu de Dios se mueve en toda la iglesia, pero se mueve en diferente forma en cada uno. Así es. Se mueve en diferente forma en cada uno. Cuando uno le pregunta a alguien, es costoso cuando, y es lo que todos buscamos, quizás, yo no sé, ustedes ya lo lograron allá. Cuando llegan a la iglesia entran en un mismo espíritu todos y eso comienza a dar fuego en la iglesia, a sentir ese calor, ese derramamiento del Espíritu Santo. Sí. Yo siento que eso es entrar en un mismo espíritu, entrar en un solo espíritu toda la iglesia y que comiencen todos a alabar a Dios, como en el tiempo de Pentecostés. Todos comenzaron a hablar en diferentes lenguas, pero todos estaban alabando al mismo Dios. Así es. Estaban diciendo al mismo Dios qué hacer o qué estaban haciendo. Todas esas cosas, yo le digo, mi corazón le está dando vueltas a un montón de cosas. Y aquí hemos llegado, yo no voy a mencionar nombres, nada más quiero que oigan mis hermanos la respuesta suya. Cuando vamos a comenzar cuando uno va a algún lugar a visitar a alguien, tiene que contar con su pastor para salir o solo irse y después avisar. Ya, eso no. Bueno, la palabra de Dios dice de que todos los ministerios están sujetos al pastor. Puede ser el evangelista o el mismo maestro, ¿verdad? Todos los ministerios locales están sujetos al pastor. Según la Escritura, y eso es lo que yo he entendido. Y en lo que hemos predicado, lo que he entendido, que dice que el pastor es la cabeza de la iglesia, prácticamente. La iglesia del grupo, más que Sí. todo, porque la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Sí. Jesucristo es la cabeza de la iglesia y el pastor es como el dirigente o el director de ese grupo de gente que se reúne. Un representante. Representante. Entonces, cualquier cosa que en la iglesia se va a hacer, debe de contar con el pastor. Sea lo que sea, tengo que contar con él y decirle, mire hermano, quiero que yo lleve en oración porque vamos a viajar a tal lugar y queremos llegar con ese gozo, con esa confianza de que vamos bajo la dirección de una oración que alguien ha hecho. Sí. Sí. Eso es lo que yo nada más quería, una respuesta suya. Para que todas las cosas, sea el pastor que sea, que esté en el lugar, tomarlo primero en cuenta, decir hermano, dice que esto necesito hacer. ¿Qué dice usted? ¿Estará bien o no lo hago? Pero si solos vamos y nosotros decimos, bueno, yo le aviso al hermano pastor cuando regrese, yo siento que eso no cuadra. Sí, bueno. Ser de que hay alguna circunstancia. Una emergencia. Correcto. Sí. Pues sí, la verdad, porque la escritura de que dice de que todo está sujeto al pastor. Aún dice el mensajero también de que si hubieran síndicos, y porque creo que el síndico es el que se encarga, ¿verdad?, sobre el asunto de la iglesia.
El síndico se encarga de los fondos de la iglesia, Ajá, o sea, sí. de lo monetario. Ajá, pero luego, ¿quién es el que se encarga de ver? La sociedad de la iglesia al síndico. De la Sí, el iglesia, síndico, sí. correcto. Ajá, y luego hay un tesorero, que era alguien, ¿verdad? Fondo Pero de- bueno, eso depende, eso sí hay, ¿verdad? Si se puede llenar todas las cualidades. Y cuando ellos van a hacer algo, pero esos mensajeros ellos pueden reunirse, pero siempre dando en cuenta que se acuerden que su pastor pues, es el último mando de todo. Entonces tal vez el síndico dice, bueno, tenemos aquí un dinero, ¿verdad? Y necesitamos reparar aquí. Entonces difícilmente lo van a hacer sin contar con el pastor. Necesitan llamar al pastor. Para que el de él, sí. Ajá, correcto. Ujú, sí, porque ellos solamente lo que hacen es ver la necesidad y luego el pastor lo que hace es confirmar. ¿Verdad? Pues está bien, o si tiene alguna idea mejor que la que ellos pudieran hacer. El asunto es que trabajen para el acuerdo. Si yo leí algo con el hermano Branham sobre alguien que dice que se había agarrado al hermano Branham como de su pozo de pisto, que llegaba hermano Branham, que tengo esta necesidad, el hermano Branham sacaba el dinero y le daba. Pero un día llegó con el mismo necesidad de su llanta para su carro. Sí. Y que se lo iba siguiendo otro hermano, seguramente ya lo leyeron ustedes, se lo iba siguiendo otro hermano y le dice, hermano, ¿qué dice el hermano? Que no tiene dinero para su llanta y quiere que yo le ayude. Pero si yo le acabo el dinero para sus llantas. ¿Y él por qué viene aquí a pedirle a usted otra vez? Entonces, pero si no llega ese otro hermano Branham, yo le doy el dinero otra vez. Pero desde allí fue cuando el hermano Branham comenzó a que si alguien pedía algo, enviaba a alguien que fuera a investigar si la necesidad era necesaria o no lo era. Sí. Entonces alguien iba y decía, para eso lo hacen los diáconos. Van dos diáconos y van a ese lugar y investigan si la necesidad que tiene esa persona es verdadera a lo que el hermano está diciendo en la iglesia. Y si es verdadera, entonces envían los fondos para que esas personas hacen su necesidad. Por ejemplo, aquí, vaya, en esta pregunta 224 del orden de la iglesia, dice, ¿debe ser el maestro para la clase adulta alguien más que el pastor? Si así se acordó. Si el pastor quiere traer la enseñanza a la escuela dominical y luego traer el mensaje después, eso está bien si él quiere hacer el servicio doble. ¿No? O sea, de que no es de que tal vez la gente vaya a ver mal que porque él está haciendo todo, está mal. No, dice, si él quiere hacerlo y hacerlo doble, está bien. Pero si él no quiere, entonces tenga su maestro para la escuela dominical de adultos. Ven, para la clase de adultos. Y entonces, si el pastor tiene a alguien más en mente y la persona quiere hacerlo, tomen unos 30 minutos lo que ustedes vayan a permitir a su escuela dominical, 30 o 33 o 35 o 40 minutos, lo que sea. Y debería de haber aquí una campana, y si cuando esa campana toque, eso quiere decir, o la campana de la iglesia cuando se toque afuera, eso será para despedir la escuela dominical, y cuando esa campana suene, eso quiere decir que todo se ponga en orden. Entonces habrá un tiempo designado para un himno o dos, lo que ustedes quieran cantar, no mucho tiempo. Cansarán a la gente prolongándose mucho. ¿Ven? Y solamente toquen la campana, tengan un himno y lo que vayan a hacer, luego envíen la clase a sus lugares. Inmediatamente, cuando sea hora, digamos que va a ser a las 10 en punto, o 10:30, o 10:15, o lo que sea, toquen la campana y cada maestro despida a sus clases. Regresen aquí al auditorio y entonces den el reporte de la iglesia dominical, y entonces despidan todo por completo y dejen que todo aquel que quiera se quede para el próximo servicio de predicación. Ven, entonces está en orden. Entonces, vaya, nosotros aquí mismo tenemos lo que es la escritura. Por ejemplo, con el asunto de los cantos, dicen no se debe cantar mucho porque se cansa la iglesia. Y ya no recibe el mensaje. Ajá. Cuando el mensaje viene, ya todos están ahí. Pueden cantar 1, 2, 3, dice. ¿Ves?
según el orden según el orden del que tenga la culto, iglesia. de la iglesia, precisamente, porque hay Así. un orden siempre. Correcto. Y sí, yo pienso, hermano, de que si se ponen todos, ¿verdad?, unidos en un mismo pensar, un mismo parecer, un mismo hablar, un mismo sentir, las cosas van a marchar bien. Amén. Ves que no estén divididos en la iglesia, porque desde que se dividen, no necesita el diablo pelear con ustedes, sino que lo ocupa ustedes mismos para que peleen ustedes. Eso. Entonces, la división no es buena. Lo bueno es la armonía. Sí, la otra pregunta que quiero que aclaremos, hermano Javier, con el perdón de nuestro Señor Jesucristo y de todos los hermanos. ¿El bautismo ha cambiado algún tipo de bautismo de Hechos 2:38? No ha cambiado. Hechos 2:38 es el bautismo que Dios le dio, ¿verdad?, por revelación a Pedro en Pentecostés. Y eso no ha cambiado, eso sigue. ¿Ves? Lo único que uno, ¿verdad?, tiene que conocer y darse cuenta que el apostólico, por decirlo así, ¿verdad?, ellos están bautizados en el nombre de Jesucristo. Pero eso no quiere decir, ¿verdad?, de que ellos estén bien bautizados. La gente del mensaje, hablándolo más cerca aquí, también están bautizados en el nombre de Jesucristo. Pero eso no quiere decir que estén bien bautizados. Porque para que estén bien bautizados, Dios tiene que aceptarlos. ¿Ves? Vaya, por ejemplo, ¿verdad?, el nombre de Jesús es el nombre del Hijo de Dios. Y Cristo fue el Espíritu Santo, la unción que cayó sobre él. Entonces, cuando la iglesia en cada edad que ha estado se bautiza en el nombre de Jesucristo, está bautizándose en el nombre de su Hijo y de la unción de la hora. Entonces, allí donde el bautismo es correcto. ¿Me entienden? Sí, nosotros en la iglesia bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo. Vaya, entonces, si ustedes se bautizan en el nombre del Señor Jesucristo, nosotros también. Con lo único que con entendimiento nosotros sabemos que ese Jesucristo no es uno de 2000 años, sino algo del presente real, un Dios real. ¿Me entienden? Porque tenemos las escrituras para la hora, la unción para la hora. Entonces, eso está haciendo a su Hijo. El mensajero dice que su Hijo es el Espíritu Santo. ¿Se entiende? Entonces, tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad?, con esa unción de la hora. Entonces, eso lo hace ser el Señor Jesús Cristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ves? Pero el que no tiene la unción de la hora, entonces solamente lo que pasó fue que entró un pecador seco y salió uno mojado. Con la diferencia, ¿verdad?, con la diferencia de la novia elegida que ha aceptado la unción de la hora. Ellos no fueron un pecador seco y que salió uno mojado, sino que fueron creyentes que entraron secos y salieron mojados, dando a conocer, ¿verdad?, de que ahí en las aguas ellos murieron y fueron sepultados con él y resucitaron con él. De la manera que prueban que resucitan con él es cuando resucitamos en esta palabra nueva, el Espíritu Santo, la unción. Si nosotros no recibimos el Espíritu Santo, no podemos decir que hemos resucitado con él. Por eso es que se espera, el que no ha resucitado con él, se espera una segunda resurrección. ¿Ves? Pero el que resucita con él es cuando Dios manda la evidencia de su Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, entonces eso prueba de que nosotros hemos sido resucitados con él. ¿Ves? Entonces, por eso es que el bautismo es siempre correcto en cada edad, porque Dios ha traído una porción para cada edad. Por ejemplo, cuando trajo Malaquías 4:5, entonces Dios dijo, el bautismo es en el nombre de Jesucristo. Pero ¿quién es Cristo? Cristo es la unción. Y había una unción sobre un hombre llamado William Branham. Y al estar esa unción, cuando se bautizaba en el nombre de Jesús, Cristo estaba llevándose al Hijo que vino hace 2000 años y a Cristo, que es la unción de la unción. ¿Me entiendes? Entonces, cuando Lutero, ¿verdad?, vino y estaba bautizando él en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, era por la razón de que ellos no eran profetas, sino reformadores. Pero el mensajero vino para ordenar todo eso. Y Dios nos envió ese profeta para que nosotros supiéramos cuándo es acepto nuestro bautismo. Es cuando nosotros recibimos la unción.
Correcto. Entonces, el nombre de Jesucristo es correcto siempre. Hechos 38 es el bautismo cristiano. Solo con la diferencia de que lo que estamos viviendo ahorita, yo predicaba esta noche con los hermanos, y que estamos en el tiempo, casi al principio, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Hoy no está moviendo sobre las aguas, está moviendo sobre cada uno de nosotros. Sí. Se está tratando de derramar sobre cada uno, tratando porque no hay un derramamiento cuando nosotros no estamos en un solo sentido, en un solo espíritu. Creo que el Espíritu Santo no se derrama en todos, se derraman algunos pocos. Bien, pero hemos sido elegidos. Sí, como La te digo, novia. la novia. Ahora, yo leí algo que el hermano Branham antes decía y yo lo entiendo de esa manera. Cuando nosotros tengamos el Espíritu Santo, nosotros vamos a estar peleando todavía. No hay manera. No hay manera. Y es que ya no podemos pelear. No. Cuando tengamos el Espíritu Santo, nosotros bien cimentado en nuestro corazón, nosotros los días que los digan va a ser un amén, va a ser un gloria a Dios y usted siga su camino como usted lo crea. Y él dice, bueno, yo sé así lo puedo, así lo veo. Ahora, Yo nada más creo eso, de que, ¿sí? ahora, una de las cosas también de que, mire, un hombre puede recibir el Espíritu Santo, pero eso no quiere decir de que no puede tener fallas y tener errores. El mensajero lo tipifica con la paloma. Dice que la paloma tiene un aceite dentro de ella. Pero eso no quiere decir, dice, que ella cuando vas a comer no se ensucie las patitas. Y ella se llena, dice, de polvo. Pero tiene unas alas para poder sacudir ese polvo. Entonces, el creyente que tiene el Espíritu Santo, lo que hace es que cuando él viene y comete una falla, va donde la persona y se arrepiente y le pide perdón, arregla su altar, ¿verdad? Arregla su corazón y él sigue hacia adelante, pero eso no quiere decir de que no va a fallar, dice. Sí, los fallos yo estoy... Ahora, hablando de error, ¿verdad? Pero de hecho, hablando de pecados, es aquel que hace premeditadamente las cosas. Sabe que es incorrecto, pero siempre lo hace. Entonces ese no tiene nada. Ese no tiene Espíritu Santo. Ese solamente es alguien que presume tenerlo. Yo le diría que se ven muchos casos de eso, mi hermano Carlos. Nosotros peleamos con nuestras esposas en la casa y todavía tenemos valores de una por cada culto. ¿Eso es correcto? No, yo pienso que sale mejor, en virtud de predicarlo en el púlpito, sale mejor que lo predique con su vida. Y después que lo predique con su vida, entonces que predique en el púlpito. Es lo mejor porque... Sí, porque tiene lo que yo leía, que tiene que haber un arrepentimiento, pero que fluyan lágrimas dentro de nuestro corazón. Y eso venga y los haga hasta lo más Sí, un arrepentimiento es darse la media vuelta, no seguir en esa rutina. Y de darle la espalda a eso y seguir adelante, pues, y poner su mirada hacia otro lado. Pero la verdad es de que no cualquiera puede estar ahí en el púlpito, tiene que ser alguien lleno del Espíritu Santo. Y después de eso que tenga un buen testimonio. Porque si tienen mal testimonio, más bien viene a ser tropiezo a la palabra de Jesús, a la causa. Y como creyentes aquí, yo pienso de que pudiéramos nosotros predicar muy bien. Pero si nosotros miramos que no estamos cuadrando con lo otro, sale mejor sentarse que no ser tropiezo. ¿Entiendes? No ser tropiezo. Arrepentirse, arreglar su vida, recibir el Espíritu Santo. Y verdaderamente una vez que recibe el Espíritu Santo tiene un aceite para estarse limpiando cada vez. Entonces sí va a tener poder el mensaje que él predique. No va a estar trayendo solamente miembros a la iglesia, sino que después de la iglesia lo lleva a Cristo. ¿Ves? Entonces la verdad es que para el que dice, el que desea ser un ministro, un predicador, buena obra desea, pero mire cómo está. ¿Entiendes? La obra la desea bien, pero que mire cómo está. Porque si no, después van a decir, ay, el evangelio que andan predicando esos hermanos, este es los frutos que traen. Más bien sería un tropiezo. Yo prefiero mejor que la persona se siente antes que digan, mira el evangelio que andan hablando, lo que está produciendo. Un poco de peleonero, un poco de gente que se dividen más bien, gente que no se pone ni de acuerdo, gente de que no tienen ni tan siquiera el amor fraternal para poder sobrellevar a otro. Entonces yo digo, mejor es sentarse antes que se tropiece. ¿Pero tropiezo o hundirse más? Correcto. No, pues error con Dios porque está en un error, está en una falta delante de Dios. Sí. Y eso solo entre veces pensamos de que solo soy yo y Dios, ¿va?
pero resulta que alguien lo va a ver, lo va a ver brotar de mí, en mi rostro lo van a ver. Porque yo he leído, dice que para no ser una águila, tienen que brotar el plumaje de adentro Así es. y revestirlos con el plumaje del águila. Así es. No poner los plumas postizas, decir, yo soy una águila y resulta que cuando queremos volar se nos caen las alas, se nos caen las plumas y los quedamos desnudos. Ahora, Entonces, otra cosa es bueno saber, ¿verdad? De que no solo, ¿verdad? Porque tal vez estoy viviendo tal vez una clase de vida de esa manera, vamos a decir, de que no es águila, ¿entiendes? Porque una de las cosas también de que si nosotros venimos, vaya, y condenamos a Jacob solamente porque él era engañador y creció de esa manera y nunca cambiaba, pero tuvo su oportunidad. Pero Jacob de todas maneras era Jacob, a pesar de su engaño. Lo que le quiero decir que Jacob, pues, era un águila. ¿Ves? Lo único que no había llegado el tiempo de la experiencia personal. Y la verdad es que el rapto no ha sucedido por eso, porque todavía se está esperando a ese último águila. Porque el que es pollo, ni aunque venga aquí va a cambiar. Pero el águila que es creación, que es de creación desde que nace, ese sí va a cambiar. Ese sí. Solo con el sonido, ¿verdad? De la verdad que viene del madre águila, eso lo va a ir siendo cambiando. Y si eso ya no lo hace cambiar, ya no hay otra cosa que lo haga cambiar. Entonces, la verdad es que estamos aquí y, vaya, uno necesita, vamos a decir, cambiar de su manera de vivir físicamente. Otros necesitan cambiar de su alma. Correcto. ¿Entiendes? Porque el que necesita cambiar físicamente es porque se le ve a lo largo la vida que lleva. El otro está más oculto porque se mira santidad en su cuerpo, pero dentro de su alma tal vez no cree todavía la promesa de la hora. Correcto. ¿Me entiendes? Entonces la verdad es, y no puedo decir que porque no crea todavía la promesa de la hora, sea un pollo, sino de que yo voy a creer que es águila y que espere la persona indicada para que esa porción le caiga allí, y entonces va a cambiar. Entonces la verdad es que a veces uno tenemos problemas físicamente y otros en el alma, pero aquí lo que queremos es cambiar tanto el alma para que el cuerpo también cambie. Amén. 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 Sí, porque usted sabe, vaya, por ejemplo, y nosotros lo vamos a los fariseos. Los fariseos tenían una gran santidad. Los fariseos tenían un carácter que no se le miraba tacha, pero por dentro no tenían nada. Entonces, hoy nosotros, si yo miro, vaya a decir al hermano Freddy, ya lo mencioné y va a salir grabado ahí. Si yo lo miro al hermano Freddy, ¿verdad? Que tiene una gran santidad y por la gran santidad yo digo, él es novia. Y a ver, solamente me está manufacturando. ¿Me entiendes? Pero el asunto es de que yo pienso que el cristiano, cada vez de que él le vengan las pruebas y le vengan los problemas, él tiene una torre de control que le dispara espontáneamente para poder vivir la palabra cada vez que la prueba le venga. No es de que hoy me la va a vivir y mañana no, que va a estar en sub y baja. Él se mantiene solamente, una vez que pasa la barrera de sonido, él comienza a volar sin que nada lo detenga. Pero mientras estén allí de que todavía los mueve, por donde pasa, dice ese avión que casi se le arrancan las alas, dice el mensajero. Entonces eso quiere decir que todavía hay algo que lo puede bajar. Rompan esa barrera de sonido y vuelen libremente. Entonces yo pienso que la verdad es que estamos aquí es porque todavía nos falta. Algo Dios quiere, ¿verdad? Ahí moldearnos para que demos la medida. Pero con seguridad creamos que vamos a llegar. Amén. Esa es la meta de todo. Esa es la meta de todo. Como le digo, al que no le falta físicamente, le falta espiritualmente. Y la verdad es que debemos desear, debemos desear que la gente cambie físicamente, pero también que venga no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Una vez que esta palabra caiga en la simiente, entonces nos va a cambiar. ¿Qué le pasó a los fariseos? Los fariseos comenzaron de afuera hacia adentro. Porque cuando llegó la palabra no tuvieron lugar de recibirla porque adentro todavía no tenían nada. Mientras que la samaritana venía de adentro hacia afuera. Ella se miraba mugre por fuera, como cualquiera de nosotros lo pudiéramos mirar mugre ahorita. Pero si tenemos algo allá que recibe la palabra, entonces eso nos va a hacer dejar la mala vida. Y si eso no nos hace dejar la mala vida, todavía no ha caído ni se ha encontrado todavía con Jesús. Que es un mensaje claro.
Sí, es un mensaje claro y en un tiempo muy delicado. Correcto. Sí, porque estamos al cierre, porque dijo el mensajero, no hay otra edad para más oportunidades. Todavía con el hermano Branham había más oportunidad porque seguía esta. Pero de aquí a dónde, después solo la gran tribulación. Entonces ya el que no entra aquí ya no tiene más oportunidad más que el trono de juicio. Y esto que vuelve según sus obras. ¿Sabías que hiciste esto? Mira, ¿y por qué lo hiciste? Y entonces, sí, yo lo sabía, ¿y qué vas a hacer? Apartado de mí, entonces hacer maldad. Te lo advertí, te dije y no quisiste librarte de eso. Sí, porque sabiendo uno las cosas y Es el las pecado. cosas buenas y las hace, las enreda uno mismo y hace uno como que si uno no sabe nada. Yo creo que la condenación está siendo Premeditado. la Biblia, si la palabra se lo dice y la palabra no ha cambiado, es la misma desde que No, es que la palabra siempre es la misma. está siempre fluyendo, está siempre. No, es que si las palabras no nos cambian, no hay otra cosa que nos cambie. Aquí lo que necesitamos es morir a nosotros mismos. Ahora aquí tengo allí los hermanos, hermana Javier, como digo, no quiero mencionar nombres. Que cuando ustedes vinieron y los trajeron este mensaje tan sagrado, yo les digo, ustedes son mis hermanos, les amo con todo mi corazón, yo estoy hablando con ustedes, pero yo siempre voy pidiendo, mis hermanos de Honduras, hermanos de Nicaragua, Gracias. ayúdenles también a nosotros a entender y a comprender lo que Dios quiere para este tiempo, para esta última edad. Entonces les digo a los hermanos, si ese mensaje, a nosotros nos da una amplitud de agarrar cada quien por donde quiera agarrar y ir a predicar a donde quiera irse. Y no ser primero un lugar donde estar fundado. Estar por lo menos aquí, en este lugar, nosotros aquí platicamos y comentamos, creo que eso lo hacen ustedes, bueno, nos vamos a Guatemala, dejamos un grupo ahí que ore por nosotros. ¿No? Cuando ustedes vienen a Guatemala, allá en su iglesia, en su grupo de hermanos, Sí. ustedes les dicen a sus hermanos, nosotros vamos a ir a Guatemala bajo la protección del Espíritu Santo, pero queremos que ustedes estén orando siempre por nosotros para que nos vaya bien y que regresemos bien. Sí. Sí, bueno, nosotros pues, yo creo que el hermano, sí, ya le he escuchado yo también a él. Eso es lo que hacemos con la iglesia. Oren, aún les decimos, cada vez de que nosotros estemos allá, ¿verdad?, predicando la palabra o tengamos alguna necesidad, porque siempre nos llaman para orar por un enfermo. Vamos a confiar que ustedes están orando por eso, para que Dios nos ayude a nosotros. Entonces la verdad es que salimos, ellos están orando. Aún hace poco llamaron por teléfono y nos dijeron pues de que hicieron una oración allí y estaban orando por nosotros. Entonces la verdad es que es muy bueno eso. Yo creo que es lo correcto, porque siempre tiene que haber un pueblo, porque uno en el campo, fuera de su casa, o en otros lugares, a mí me ha tocado eso. Uno anda despreocupado de lo que atrás se ha quedado, y uno anda preocupado por lo que quiere alcanzar, por lo que quiere encontrar, por lo que quiere traer. Pero hay momentos que uno no tiene el tiempo de decir, Señor, ayúdeme, porque yo siento que ando ya tal vez cansado, tal vez ya un poco abatido. Pero si hay un pueblo que esté orando por nosotros, creo que ese espíritu está siempre fogueando, está siempre con un ánimo así a seguir. Sí. No, de hecho, vamos a decir, ¿verdad? Eso es algo bueno. Pero claro, ¿verdad? Bueno, pero esto es allá, ¿verdad? En la iglesia. Por decirlo así, ¿verdad? En la iglesia, yo le he dicho a los hermanos, ¿no? Yo le he dicho a los hermanos, yo soy el pastor aquí, ¿verdad? Todas las cosas ustedes tienen que hacerlo tal como la palabra de Dios dice, contar con su pastor. Ahora, si surge, ¿verdad? Vamos a decir, vaya una necesidad de algún hermano, ¿verdad? El diácono es el que se encarga de eso, el diácono. Vaya, por ejemplo, el diácono aquí, hermano Ronnie, usted es el diácono. Vaya, por ejemplo, de que aquí hubiera una necesidad y la necesidad fuera, ¿verdad?, de que tal vez, digamos, hay tal vez necesidad económica o necesidad de algún problemita, pues, entre la iglesia, ¿verdad? Entonces ellos vienen al diácono. ¿Ves? Tal vez de que, bueno, aquella hermana dice que tiene unos niños y no tiene ni cómo tal vez mandarlo a la escuela y qué sé yo, pues, tal vez por la economía.
Entonces, o no tiene tal vez vestuario o algo, ¿me entiende? O para la comida la está viendo difícil, por ejemplo. Entonces, ellos no tienen que venir a usted como pastor o a mí como pastor. Ellos a quienes tienen que venir es al diácono. Para eso el diácono tiene que estar preparado para resolver esos problemas de la iglesia, para que hagan descansar más al pastor. ¿Ves? Luego, ¿verdad? Claro, de hecho, como va a salir, el tesorero sabe a la hora de que hagan un recuento, el pastor ya escuchó qué fue lo que se hizo. ¿Ves? Eso fue lo que el mensaje dice, ¿no? Yo así lo hago allá. Por ejemplo, yo en los problemas en la iglesia, yo ahí pues no me meto a menos que sea una cosa difícil, que el diácono no pueda resolver, entonces sí, él viene a mí, entonces yo voy. Dice que yo he trabajado, ¿sí, hermano Javier? Se los digo que no es de todos mis hermanos. Yo les digo, yo no soy sabio para saber que están enfermos. Sí. Pero ustedes me llaman, yo hago todo lo posible de ir a ese lugar y orar por esa familia. Correcto. He tenido ocasiones de orar por teléfono con los hermanos, están en su casa, me dicen, hermano, yo tengo este problema. Cuando tomo su teléfono, hermano, cambiamos, usted no tiene mucha recarga. Y lo conecto otra vez de mi teléfono y comenzamos a orar. Y bendito sea Dios, Dios ha hecho obras, orando por teléfono con los hermanos. Sí. Porque uno tiene el tiempo, te es noche, te es tarde y ya no tiene tiempo de salir. Correcto. Entonces yo lo que creo es la fe y confianza de que Dios no está en todo lugar. Él es donde está la persona enferma y que tiene fe de que si ese hermano ora por teléfono por él, Dios va a hacer una. Correcto. Así es, ¿no? Y yo pienso, hermano, de que la verdad es que cuando esta fe crezca en la iglesia, ellos se van a dar cuenta quiénes son ellos. Ellos se van a dar cuenta de la promesa que tienen. Entonces, cuando ellos comiencen a crecer, la verdad es que a veces nos hemos quedado de una manera de que si el pastor ora por mí, yo soy sano. ¿Me entienden? Entonces le pone tal vez una fe. Y no digo que eso está malo, está bien. Pero cuando llegue un tiempo de que crezca la gente y se dé cuenta quiénes son, ellos se van a dar cuenta que ellos tienen también la promesa de que solamente con oír la palabra, que alguien le diga, hermano, si está sano, él va a creer. Pero eso es cuando ellos crezcan, ¿verdad? Cuando ellos tengan ese crecimiento de fe. Entonces ellos se van a dar cuenta, van a hacer descansar más al pastor, más al diácono, porque ellos se van a dar cuenta que ellos tienen también la promesa y que ellos son hijos de Dios. Vaya, por ejemplo, ¿verdad? En la iglesia puedo decir muy poco. A veces yo me doy cuenta hasta cuando están sanos. Hace poco, bueno, ya día, ¿verdad? Un hermano le dio una enfermedad de una hernia. Y el hermano, pues, ¿verdad? Se quedó en la casa y yo miraba que no llegaba. Y yo, sí, ¿por qué será que el hermano no viene? Y nadie sabía nada, pero él estaba parado con fe de que Dios le iba a sanar. Y resulta porque le reventó, ¿verdad? Adentro, y él parado con fe de que el apéndice, el apéndice. Entonces de que Dios lo iba a sanar. Y mire, ahí pasó una semana con fiebre y todo, pero no fue ni al hospital. Y él dijo que Dios me va a sanar y que tengo una promesa. Y no fui yo, no fue el diácono, nadie, él solo se paró en su casa. De ahí cuando él ya llegó, él solo dio a dar el testimonio de que Dios lo había sanado de este y este y este. Entonces yo pienso de que si los creyentes, si todos nosotros vamos a tener la clase de fe, no vamos a esperar porque vamos a saber que el pastor no tiene la sanidad, ¿verdad? Que el hermano Javier no tiene la sanidad, que el hermano Samuel no tiene la sanidad. La sanidad ya está hecha. Por causa de la palabra, solo es la fe que agarre la promesa. Pero claro, de hecho, esos son que cuando uno ya va creciendo. Está bien fundado en lo que está. Ajá, bien fundado. Pero mientras no puedan solo y puedan llamar a su pastor, está bien, pues también está bien. Pero lo que le quiero decir es que no solamente es establecido de que tal vez solo él haga todo. Que él haga todo, lo van a cansar, pues. Eso lo hemos leído en el mensaje de hermano Branham, y ustedes no piensan que solo yo puedo hacer las cosas. Ajá, correcto. Ustedes también lo pueden hacer. Ajá. Busque a alguien que ore por usted y Correcto. va a hacer la obra. Allá por lo menos si hay hermanos, ¿verdad? Ellos van a visitar a los enfermos y ellos van a orar y no tengo yo pues necesidad tal vez de ir, ¿verdad? Sino que van ellos porque la gente pues sabe de que cree en ellos, ¿verdad? De que es Dios el que sana, no Javier Sánchez. Así es, así. Entonces, Bueno, pues
Pero todo es a base de fe. En el perdón de Dios, creo que eso era lo que quería que viera mi iglesia, hermanos. No de mis labios, sino que de labios de hermano Javier. Y les digo que delante de todos los hermanos, yo no quiero ser el único en la iglesia con su pastor, pero quiero que trabajemos en un orden, en el orden que Dios demanda en una iglesia. Desde dónde viene y a dónde va. Sí, entonces, ya terminamos acá para llevar un culto en esta noche con todos los hermanos que están, porque creo que la mayoría no vino por esta plática, no se viene por un culto que se iba a hacer. Sí. Así es que yo le agradezco, hermano Javier, su tiempo que nos prestó para declarar algunas cositas y ella queda en nosotros. Si no lo ponemos en nuestro vivir, en nuestro vivir y adelante, y adelante. Entonces que vamos a dejar que esté la plática, vamos a hacer un culto, el tiempo corre, el tiempo se va y ya no vamos a gozarlos con el culto. Quería leer tal vez esta porción. Leal. Dice, hermano Branham, ¿qué tanto puede o debería hacer un diácono para guardar el orden en la iglesia? ¿Deberíamos guardar el orden y esperar hasta que el hermano Neville nos diga lo que deberíamos de hacer? Dice, ese no es el trabajo del hermano Neville, es el trabajo de ustedes. ¿Ven? Ustedes no le dicen al hermano Neville lo que debe predicar, cómo predicarlo, ¿ven? Ese es el trabajo de ustedes son diáconos, ustedes deben hacer eso, ustedes cuiden de eso no es negocio del hermano Neville, ese es el trabajo de ustedes. Entonces, vaya, por ejemplo, el diácono no va a decir, hermano Pedro, mire, ¿cómo debo guardar el orden? No, el trabajo del diácono, porque usted no le dice, hermano, ¿qué mensaje voy a predicar? Entonces, si todos conocieran su trabajo, se van a dar cuenta que no tienen problema. Y si cada quien conoce su trabajo. No viene y hace lo que le pertenece. Lo que le pertenece a cada uno. Entonces, yo pienso de que ahí está toda la armonía. Ver cómo trabajar juntos, en un solo espíritu. El diácono, la verdad. El diácono tiene un gran compromiso en la iglesia. Sí, así. Tiene un gran compromiso y quizás está a la par del pastor, ¿verdad? En todo lo que tiene que ver en la iglesia, todo lo que tiene que cuidar y todo lo que tiene que hacer. Pero sí, todo eso es muy bueno, muy agradable delante de Dios. Ahí está todo, el secreto está en eso, en trabajar unidos. Porque si se desunen, vaya, el que tiene más sabiduría que sobrelleve al que tiene poco. Eso, que sobrelleve al que tiene poco, porque ese es el asunto. Bueno, la verdad es que cuando uno ya tiene conocimiento de esta palabra, uno a veces desea de que todo la den de esa manera. Pero lo mismo a lo mismo, Dios sabe cómo repartirle a cada quien según los dones. Lo importante es que con solo que el hermano venga y diga, bueno hermanos, la verdad es que en esta edad que estamos viviendo, hermano, es la edad del rapto, es la edad de cambio del cuerpo, es la edad, hermano, cuando no se debe de morir. Entonces con eso, pidiéndoles de más, ustedes dicen verdaderamente esa es la edad. ¿Ves? Entonces ustedes se dan cuenta verdaderamente que con solo que Cristo es nuestro Redentor, con solo eso, y ustedes ya no pueden pedir más porque los dones son diferentes. Los dones son diferentes. Con tal de que ustedes conozcan cuál es la unción de la hora, ¿ves? Con eso es más que suficiente para ser salvos. Ya no digamos si logran recibir ese Espíritu Santo, van de viaje en ese rato. Pero tenemos que vivir en una iglesia unida, de acuerdo a la iglesia, al lugar donde estamos. Es que volvemos. O cada quien va a esperar por sí mismo de usted. Yo digo, si aquí tenemos un grupo de 10 hermanos, Sí. esos 10 hermanos tienen que estar aquí con esa unción y al salir tiene que haber una comunión entre pastor, diácono y lo demás. O cada quien puede irse por... No, es que de hecho, vaya, mira, cuando el pastor tiene el Espíritu Santo, de hecho él va a dar la palabra de la hora. Entonces los 10 que están aquí reciben esa unción. ¿Ves? Ellos reciben esa unción y entre más el pastor venga, cada vez que él predica la palabra de Dios, cada vez que él predica la palabra de Dios, si él está lleno del Espíritu Santo,
Él enseña la palabra de la hora, entonces sí va a llenar a la gente. Pero si Él no predica la palabra de la hora, la gente no puede ser llena. ¿Ves? No puede ser llena. Entonces, una vez de que el pastor venga, tenga el Espíritu Santo y comience a predicar esa palabra de la hora, ¿tiene que haber comunión? Tiene que haber comunión. Pero comunión es dos hombres, agarrar un remo, montarse en el bote y remar para el mismo lugar. ¿Ves? No estar en contra. No que uno vaya a decir aquí, hermano, pues en esta edad podemos morir, está remando para allá. Y el otro dice inmortalidad y rema para acá. Eso no es compañerismo. Compañerismo es que una sola unción, una sola voz, un mismo hablar, un mismo parecer, un mismo sentir. ¿Ves? Un solo espíritu, no dos fe, una sola fe. Entonces, cuando tengan esa comunión, ustedes se van a dar cuenta que van a caminar. Pero si uno tiene una visión de una cosa y el otro tiene de otra, no van a caminar. Van a estar luchando y según el que sea más fuerte, ese es el que va a vencer. ¿Ves? Entonces lo que tienen que hacer es entrar en compañerismo, pero eso nada lo puede hacer sino el Espíritu Santo. Nada lo puede hacer sino el Espíritu Santo. Entonces lo primero es que el ministro, para que no tenga ese problema, es reconocer cuál es el mensaje de la hora. Reconocer cuál es la unción de la hora, con qué se tiene compañerismo, qué se debe hablar de nuestra lengua. ¿Ves? Por ejemplo, nosotros tenemos, Lutero hablaba el justo por la fe vivirá, y todos los que venían después de Lutero hablaban el justo por la fe vivirá. Wesley habló la santidad, y todos los que venían después de Wesley hablaban la santidad. William Seymour vino y habló de la restauración de los dones, todos los que venían hablaban en lengua, venían hablando de eso. Cuando Malaquías 4 vino, el hermano Branham, todos los que venían de él, hablaban de Malaquías 4, Apocalipsis 17, Lucas 7:30, decían hay un ministerio en esta hora, que se está operando en este momento. Entonces ellos hablaban la misma cosa, el mismo mensaje. ¿Ves? Y hoy en esta edad tiene que ser de la misma manera. No puede ser de que nosotros vengamos, vamos a decirlo, vamos a ir en el rapto y que estemos divididos en creencia o en fe. Tenemos que tener una fe, un Señor, un bautismo. Entonces la verdad que lo que se necesita solamente es conocer el mensaje de la hora, ¿verdad? Para tener comunión con los cristianos. Porque comunión significa hablar con alguien. Si no, no se puede tener comunión, porque tal vez aquel va a querer hablar de la promesa de la hora y tal vez el otro lo que va a hacer es contradecir la promesa de la hora. Entonces no van a tener comunión. Más bien lo que van a tener es contradicción. Pero si el pastor viene, habla la promesa de la hora y aquel pregunta de la promesa de la hora, van a tener comunión porque van a dialogar, van a entrar en el Espíritu, van a adorar a Dios. Eso es lo que se requiere. Pero para eso se necesita ahora. Hablo, ¿verdad?, también con la iglesia y también el ministro. Si la iglesia mira que el ministro todavía no ha alcanzado esa clase de fe, debe de orar por su pastor para que alcance esa fe. No sacarlo ni tirarle más tierra para ponerlo en un canal aterrado, sino tirarle una garrucha y buscar cómo sacarlo de allí. Y esto también que el ministro sea humilde para que se agarre de la cuerda que le tiran. ¿Me entiendes? Y si la iglesia, ¿verdad?, no tiene esa visión y el pastor la tiene, entonces el pastor que no le tire tierra, ¿verdad? Que no ocupe la palabra para tirarle tierra, sino que le tire una cuerda para que se agarre de la cuerda y lo saque y no lo atierre más allí. Y se van a dar cuenta de que se van a sentir libres todo el tiempo. Eso es lo que se necesita. Bueno, qué bueno. Gracias a Dios. Amén. Bueno, Samuel, yo los oro por nosotros, estamos quiero que oremos por él. Está bueno. Está bien, gracias, hermano. Morar, ¿verdad? La palabra que va Amado mi hermano. a Dios, ¿verdad?, a traer en esta noche. Aleluya. Creemos, ¿verdad?, que lo que Dios nos trae a nuestros corazones es para nuestras almas. Sí, Señor. Lo que nosotros necesitamos, ¿verdad?, captar es realmente cómo Dios ha traído un nuevo ministerio en estos últimos días. Todo nuevo ministerio rompió brechas, ¿verdad? Rompió brechas para que el pueblo caminara y traerlo, ¿verdad?, a una visión diferente. Sí. Yo creo, ¿verdad?, que lo que la palabra está haciendo cada día, ¿verdad?, llevándonos cada día, ¿verdad?, hacia esa meta. Y cada vez que vamos avanzando, ¿verdad?, donde hay problemas, una iglesia tiene problemas, dice Manolana, Dios está lidiando con ellas. Porque una iglesia en problemas tiene que ser preocupante.
¿verdad? Y yo creo que esto, ¿verdad? Para que los mismos atributos de Dios se manifiesten. Así que damos las gracias al Señor, ¿verdad? Y espero que la misma palabra nos vaya ayudando cada día más a agarrar nuestra posición. Porque lo que cada uno de nosotros necesitamos, ¿verdad? Es ser posicionados. Amén. El diácono en su lugar, ¿verdad? El síndico en su puesto, ¿verdad? El miembro en su puesto, el oyente en su lugar, ¿verdad? El pastor en su lugar, y todo va a marchar hacia adelante. Amén. Entonces, damos las gracias al Señor por estas palabras, ¿verdad? Que han salido en esta hora, y espero que todos las hayamos tomado con madurez, y espero, ¿verdad? Que sepamos, ¿verdad? Traerla a nuestras almas, y que esto sea de ayuda para nosotros. Oremos en esta hora, ¿verdad? Por cada uno, y para que la palabra en esta hora haya cabida en nuestros corazones. Aleluya, Padre. Oremos todos juntos. Sí, Señor. Buen Padre celestial. Gracias. Sí, amado Dios. Oh Dios, una vez más, Padre. Gracias, Padre. Venimos presentándonos delante de ti. Aleluya, Señor Jesús. Aquí está tu pueblo, Señor Dios. Gracias, Padre. Aquí están estos creyentes, Padre. Gracias, Padre. Reunidos, Señor Dios. Sí, Señor. Con la buena intención, Padre, de escuchar tu palabra. Señor Dios, hay interrogantes en sus corazones. Ahora, Padre, aquí está mi hermano Pedro, Señor Dios. Él ha presentado esta pregunta, Señor Dios. Yo creo, Padre, que solo tú puedes contestarlas, Padre. Por lo tanto, Señor Dios, queremos en esta hora que lo que ha sido hablado, Padre, tú lo puedas traer a los corazones en esta hora. Que nos sigas guiando, Padre, hacia adelante. Ayuda a sacar hermanos y hermanas, Señor Dios. Guía sus corazones, Padre. Y que tu palabra mientras baja, Señor Dios, empiece a posicionar, Padre. Empiece a colocar a cada uno en su lugar, Señor. Amado Padre, como la iglesia primitiva. Oh Señor, la iglesia empezó a ser colocada. Oh Padre, cada creyente empezó a conocer su lugar, Señor. Oh Padre, en cada edad tú matas tu ministerio, Padre, para poder posicionar y ordenar a la iglesia, Señor. Aleluya, Padre. Gracias. Una vez más, Padre, tú nos quieres posicionar, tú nos quieres colocar, Padre, pero para eso necesitamos rendirnos a ti, Maestro. Oh Padre, pedimos en el nombre de Jesucristo que traiga en esta hora tu palabra, Padre, de acuerdo a la necesidad, Señor Dios. Ayuda al ministro en este lugar, Padre. Ayuda a nuestro hermano Pedro Cruz, Señor Dios. Yo oro que le dé fuerza cada día, Padre. Habla su entendimiento, Señor Dios. Dé sabiduría, Padre. Ponga la palabra en su boca, Señor Dios. Que no sea él hablando, Padre, sino que seas tú usando ese vaso, Padre. Ayuda a mi hermano, Padre. Ayuda a mis hermanos que oyen tu palabra, Señor Dios. Encárgate, Maestro. Oh Dios, solo tú lo puedes hacer, Cristo Dios. De llevarnos hacia adelante, Padre. Gracias, Señor Dios. Oh Padre, yo me acuerdo de los días de Moisés, Señor Dios. Cuando Moisés estaba haciendo el trabajo solo, Padre. Hubo consejo, Padre, que no tú lo tomaste a bien, y era que ese ministerio fuese repartido, para que ayudasen a Moisés, Señor Dios. Yo creo que en esta hora, Padre, esta palabra se está repartiendo, Señor. Aleluya, Padre. Para que podamos todos avanzar hacia adelante. Sí, Señor. Gracias, Maestro. Oro que nos ayudes a todos. Bendícenos, Padre. Permite que no haya raíces de amargura. Padre, que no haya, Dios, oh Padre, de misiones. Que no haya contiendas, Padre, sino que las barreras sean cortadas. Aleluya. Y el pueblo entre en la unidad, Maestro. En tu nombre, Jesucristo. Gloria, Padre. Para tu honra y tu gloria lo pedimos, Maestro. Sí, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias, Rey. Bendecimos tu palabra, Padre. Aleluya. Tráela en esta hora, Señor. Gracias. En el nombre de Jesucristo. Gracias por esta reunión, Señor. Gracias por estas cosas, Padre. Poderoso. En tu nombre, Jesucristo. Sí, Señor. Amén. 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 Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Vámonos, sentémonos porque vamos así de acuerdo.